Cordial saludo, soy Joana Isabel Fonseca Guerrero, estudiante de la maestría en psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana. A lo largo de mi proceso de formación he venido construyendo un artículo reflexivo de investigación que se titula Discapacidad intelectual, evolución conceptual e intervención psicopedagógica. Este artículo reflexivo tiene como propósito comprender la evolución del concepto de discapacidad intelectual a través del tiempo y desde una perspectiva contextualizada, enmarcar estrategias psicopedagógicas apropiadas para favorecer la inclusión de este colectivo en los ambientes educativos, especialmente en el ámbito de la ruralidad, donde se involucra múltiples agentes, en los que encontramos actores sociales y en donde encontramos los actores sociales como son la familia y la escuela. A través de una metodología que es de corte cualitativo, se inicia con una revisión documental que me permite desarrollar un conocimiento y reflexionar a través de él para poder en un momento posterior generar un impacto en mi comunidad educativa en el marco de la ruralidad. A partir de lo que he venido construyendo surge mi pregunta de investigación, que es qué tipo de estrategia psicopedagógica requieren los estudiantes con discapacidad intelectual en el contexto educativo rural para favorecer su proceso de aprendizaje. Mi objetivo general es enmarcar estrategias psicopedagógicas apropiadas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en los ambientes educativos rurales. Y en los objetivos específicos encontramos identificar los avances que ha tenido la comprensión de la discapacidad intelectual en los últimos 20 años, reconocer estrategias a nivel psicopedagógico para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, comprender la importancia de la investigación psicopedagógica para favorecer la inclusión a las personas con discapacidad intelectual y su posible aplicación a la ruralidad. Para desarrollar esta investigación, he tenido que construir un marco de referentes amplio que me permiten responder y entender estos fenómenos. A partir de ese rastreo bibliográfico, encontré unas categorías de estudio. Necesitaba entender la discapacidad intelectual y cómo ha venido evolucionando ese concepto. Y desde ahí pude relacionar estos elementos esenciales, y es que la discapacidad intelectual tiene unas características a nivel del funcionamiento humano, donde existen unos compromisos a nivel físico, personales y sociales. Posterior a ello, la discapacidad intelectual implica unos aspectos amplios, donde podemos encontrar una discapacidad leve, una discapacidad moderada, una discapacidad grave y una discapacidad intelectual profunda. También se ha tenido una evolución en el tiempo, donde anteriormente se hablaba de un modelo de marginación, donde las personas no tenían nada para aportar a la sociedad y eran condenadas a la exclusión y el rechazo de la sociedad. Hemos venido evolucionando a nuevos modelos, por ejemplo, el modelo médico rehabilitador, donde el énfasis está en el déficit del sujeto. Pasamos al modelo social para identificar, que nos permite identificar las barreras de aprendizaje del entorno. También encontramos el modelo biopsicosocial, donde interactúan unas variables del sujeto con unas variables del entorno y llegar al modelo de calidad de vida, donde se asume que estas personas, aún teniendo estas características que mencioné anteriormente, requieren una serie de apoyo para favorecer su participación en el entorno social, y esos apoyos incluyen el entorno educativo. En este sentido, y desde este modelo, esto se enlaza con con el segundo elemento de mi investigación, que tiene que ver con la inclusión educativa, lo cual también ha tenido una evolución y es un proceso que ha estado enmarcado por una normatividad a nivel internacional y nacional, ¿cierto? Que para mí ha sido importante comprender esos avances jurídicos en la materia, porque sientan una base importante para planificar las estrategias y las rutas para garantizar el acceso con calidad a todas las personas independientemente de sus condiciones, específicamente a las personas con discapacidad intelectual. Dentro de la inclusión escolar encontramos una diferencia importante entre el concepto de inclusión y el concepto de integración. Y la diferencia radical consiste en no solo garantizar el acceso, sino también favorecer la calidad educativa, que va a implicar una estrategia curricular donde la psicopedagogía tiene mucho para aportar. En ese sentido, yo necesitaba comprender también cuál ha sido el aporte de la psicopedagogía para la comprensión de lo que he dicho anteriormente.
Y he podido rastrear que desde ese lugar la psicopedagogía, además de entender la condición de la discapacidad intelectual y las necesidades de aprendizaje, es también las necesidades de aprendizaje de esta población. También aparecen en numerosas investigaciones la necesidad de formar a los docentes, la necesidad de entender la importancia de ese rol y de esa pieza fundamental, la comprensión que desde la psicopedagogía también se le da. Además, es necesario considerar las necesidades de las personas de esta población y considerar que la psicopedagogía también tiene un poco de las didácticas en la construcción de materiales, en la comprensión de los fenómenos. Entonces, con esto me he ido encontrando con una información relevante asociada a ese aporte que hace la psicopedagogía para entender la discapacidad intelectual. Desarrollando en mi artículo de investigación, me he encontrado con mi experiencia propia como docente, donde estoy en un contexto rural. De entender el marco de la ruralidad, me doy cuenta que implica un reto adicional para la inclusión, que se han planteado unos modelos educativos desde la ruralidad, como lo son la escuela nueva, las metodologías activas, la escuela multigrado, el SER y la posprimaria. Desde estos lugares es importante entender a la diversidad, las necesidades específicas del contexto del campo y que la educación se planifique teniendo en cuenta las variables del contexto. En este sentido, se han venido tejiendo esta serie de construcciones que me permiten, como docente, empezar a plantear nuevas rutas que me puedan servir en el futuro para movilizar nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto en el que me desenvuelvo. La metodología de enfoque cualitativo ha constituido en hacer un rastreo de antecedentes enmarcado en las investigaciones que se han dado en los últimos 20 años en materia de inclusión, en materia de discapacidad intelectual y en materia de intervención psicopedagógica. He hecho una sistematización de esa formación y he venido construyendo unos antecedentes nutridos que me van a permitir discutir con mayor propiedad el tema para generar un aporte reflexivo. Muchas gracias por su atención. Recuerde, soy Joana Fonseca, estudiante de la maestría en psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana.